Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desglosamos todo lo que pasa con nuestros actores y actrices más queridos. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones porque siempre traemos lo más jugoso y lo más actual. Hoy, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de un tema que ha explotado literalmente en redes sociales, un tema que involucra a dos de los nombres más importantes del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos mismos que nos han robado el corazón con sus actuaciones, con su carisma y por supuesto con su innegable química en pantalla. Pero prepárense porque esto va más allá de lo que vimos en Love is in the Air, esto tiene que ver con unas declaraciones que ha hecho Kerem, unas palabras que, como diríamos por aquí, han dado mucho que hablar. Así que siéntense cómodos, relájense, agarren sus snacks favoritos y preparen sus oídos porque vamos a sumergirnos en este drama que, créanme, no se parece a ninguna telenovela. Y vamos a analizarlo todo, punto por punto, sin dejar nada suelto. Ya saben que aquí nos gusta tener todos los detalles y, por supuesto, escuchar sus opiniones, así que los comentarios están abiertos para que nos digan qué piensan al respecto. ¿Listos? Pues vamos allá. Bien, entremos en materia. El revuelo, como les comentaba, se ha originado a raíz de unas declaraciones que Kerem Bürsin hizo durante una transmisión en vivo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque no fueron unas declaraciones cualquiera, no fueron unas palabras dichas al pasar, fueron unas reflexiones que han resonado con fuerza en el mundo del fandom y por supuesto, han generado un debate muy intenso. Y es que cuando hablamos de Kerem y Hande todo se magnifica, todo cobra una dimensión mucho más grande, porque ya sabemos que la relación entre estos dos ha estado en el ojo del huracán desde que protagonizaron esa icónica serie que a todos nos enamoró. Pero antes de meternos de lleno en el análisis de lo que dijo Kerem, quiero hacer un poco de contexto para aquellos que tal vez no estén tan al día de la historia de estos dos. Como muchos saben, Kerem y Hande fueron pareja en la vida real, además de en la ficción. Su química traspasaba la pantalla y nos hicieron creer, o quizás soñar, en que lo que veíamos en Love is in the Air era una extensión de la realidad. Y sí, seamos sinceros, a todos nos encantaba la idea de que esa pareja de ensueño se materializara fuera del set de grabación. Pero como suele pasar en estos casos, la relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y con la esperanza de que algún día se produjera una reconciliación. Desde entonces ambos han seguido sus caminos profesionales, cada uno por su lado, pero el fantasma de su romance sigue presente en el imaginario colectivo y cualquier cosa que digan, cualquier movimiento que hagan, es analizado con lupa. Y es aquí donde entramos en la famosa transmisión en vivo de Kerem. Durante este live, que fue visto por miles de personas alrededor del mundo, Kerem se encontraba respondiendo preguntas de sus fans, algo que suele hacer con regularidad para mantenerse cercano a su público. Y claro, como era de esperar, las preguntas sobre Hande no tardaron en aparecer. Y es aquí precisamente cuando Kerem decide abrir su corazón y hablar, no ya de manera genérica o diplomática, sino de una forma más honesta y para muchos más reveladora. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y es que Kerem, lejos de evadir el tema, como quizás muchos hubieran esperado, decidió afrontarlo de frente. No dijo nada que pudiera ser considerado un insulto o una falta de respeto, pero sí hizo unas reflexiones que para muchos revelan un sentimiento profundo hacia su expareja. Habló de su admiración por el trabajo de Hande, algo que ya sabíamos, pero esta vez lo hizo con una calidez y una sinceridad que no habían sido evidentes en otras ocasiones. Pero fue más allá, no se limitó a elogiar su faceta profesional, sino que también se permitió hablar de su lado humano. Habló de la persona que conoció y que compartió momentos muy importantes de su vida. Y aquí es donde muchos fans y seguidores de ambos interpretaron que Kerem todavía guarda un cariño especial por Hande, algo que por supuesto, no ha pasado desapercibido y que ha generado una oleada de comentarios en redes sociales. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención de estas declaraciones? Bueno, en primer lugar, la forma en la que Kerem se refirió a Hande. No utilizó un tono distante o frío, sino todo lo contrario. Habló con respeto, con cariño y con una cierta melancolía que para muchos delataba un sentimiento que va más allá de la amistad. Y es que aunque ambos han tratado de mantener las formas y han sido cautelosos con sus palabras desde que rompieron, esta vez Kerem se permitió ser más honesto y sincero, lo que ha generado un terremoto en el fandom. En segundo lugar, el contexto en el que se produjeron estas declaraciones también es muy importante.
Como les decía, Kerem estaba en un live, en una situación informal, respondiendo preguntas de sus fans. Y precisamente esta falta de formalidad, esta cercanía con el público, hizo que sus palabras tuvieran un eco mucho mayor. No fueron unas declaraciones preparadas o pensadas para la prensa, sino una conversación sincera y espontánea, lo que hizo que muchos creyeran en la veracidad de sus sentimientos. Y por supuesto, no podemos ignorar el poder de las redes sociales. En cuestión de minutos, los fragmentos de la transmisión en vivo de Kerem comenzaron a circular por todas las plataformas, generando miles de comentarios, reacciones y análisis de sus palabras. Los fans de la pareja, aquellos que todavía sueñan con una reconciliación, se aferraron a cada una de sus frases, interpretando cada palabra como una señal, una esperanza de que todavía puede haber algo entre ellos. Y por otro lado, también están aquellos que con una postura más racional, analizaron las declaraciones de Kerem desde una perspectiva más neutral, considerando que quizás solo se trataba de una muestra de cariño y respeto hacia una persona con la que compartió una parte importante de su vida. Pero claro, ya sabemos que cuando hablamos de amor y de relaciones, las emociones suelen estar a flor de piel y es difícil ser completamente objetivo. La verdad es que las palabras de Kerem han removido muchas cosas, han revivido recuerdos y, sobre todo, han abierto la puerta a un debate muy interesante sobre lo que realmente siente por Hande. Y es que el amor, o el desamor, en el mundo del espectáculo siempre es un tema que genera mucho interés y, en este caso, no ha sido diferente. Las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo, algunos que apoyan la idea de una reconciliación, otros que creen que ambos deberían seguir sus vidas por separado, y otros que simplemente disfrutan del salseo y de la incertidumbre que rodea a esta pareja. Pero más allá de las especulaciones y de los deseos de los fans, lo que queda claro es que Kerem, con sus palabras, ha dejado entrever que su relación con Hande fue algo muy importante para él y que aunque el tiempo haya pasado y sus caminos se hayan separado, todavía guarda un sentimiento de cariño y de respeto hacia ella. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos tenemos la capacidad de amar y de sentir, y quizás lo que nos ha conmovido de estas declaraciones de Kerem es precisamente esa honestidad y esa vulnerabilidad que ha mostrado al hablar de una persona que en algún momento fue muy importante para él. Ahora bien, es importante destacar que hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha guardado silencio y quizás, esta sea su forma de gestionar esta situación. Tal vez prefiere mantenerse al margen del revuelo mediático y no avivar más el fuego. O quizás esté reflexionando sobre lo que dijo Kerem y necesite tiempo para procesar toda esta información. En cualquier caso, su silencio también habla por sí solo y ha generado aún más especulaciones en las redes sociales. Muchos se preguntan si Hande comparte los mismos sentimientos que Kerem o si, por el contrario, ya ha pasado página y mira hacia el futuro. Y es que esta incertidumbre, este misterio que rodea a esta pareja, es precisamente lo que ha mantenido a todos pegados a las pantallas y a las redes sociales, esperando nuevas noticias y actualizaciones sobre esta telenovela de la vida real. Pero, ¿qué más podemos decir sobre estas declaraciones? ¿Qué más podemos analizar? Bueno, creo que es importante destacar que las palabras de Kerem no solo han generado un debate sobre su relación con Hande, sino que también han abierto la puerta a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del amor y de las relaciones. Y es que muchas veces en el mundo del espectáculo idealizamos a las parejas, las convertimos en símbolos de perfección y nos cuesta aceptar que al igual que en la vida real, el amor puede tener diferentes formas y diferentes desenlaces. Y quizás lo que estas declaraciones nos demuestran es que aunque las relaciones terminen, el cariño y el respeto pueden permanecer. Y que aunque los caminos se separen, siempre habrá un recuerdo y un sentimiento hacia aquellas personas que marcaron nuestra vida. Y en el caso de Kerem y Hande es evidente que la conexión que tuvieron, tanto en la ficción como en la vida real, fue muy especial y que aunque el romance no haya prosperado, el cariño y el respeto mutuo siguen estando presentes. Pero claro, ya saben cómo es el mundo del espectáculo y la forma en que los medios interpretan y magnifican todo. Lo que para muchos pudo ser una simple reflexión, para otros se convirtió en una declaración de amor implícita y en una señal de que una reconciliación es posible. Pero al final del día, lo que realmente importa es lo que ambos sientan y piensen, y lo que decidan hacer con sus vidas. Y nosotros como espectadores, solo podemos observar, analizar y por supuesto especular. Pero lo que sí es cierto es que las palabras de Kerem han dejado una marca y han puesto de manifiesto la gran expectación que existe en torno a esta pareja. Y por supuesto, la esperanza de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Y es que la historia de Kerem y Hande es una de esas que nos enganchan,
que nos hacen soñar y que nos demuestran que la realidad a veces puede superar a la ficción. Y que aunque los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, siempre podemos seguir creyendo en el amor y en la magia que puede surgir entre dos personas. Pero más allá de todo esto, me parece que es importante destacar el valor que ha tenido Kerem al hablar de manera abierta y honesta sobre este tema. En un mundo donde muchas veces la imagen y las apariencias son lo que más importa, que una figura pública se atreva a mostrarse vulnerable y a expresar sus sentimientos de manera sincera es algo que para mí tiene mucho valor. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones, y que Kerem haya elegido hacerlo de esta manera, creo que es algo digno de admiración. Y aunque quizás sus palabras hayan generado un revuelo y hayan abierto la puerta a todo tipo de especulaciones, también han servido para recordarnos que detrás de las estrellas de la televisión, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y creo que eso es lo que hace que nos sintamos tan identificados con ellos y con sus historias. Y en el caso de Kerem y Hande, su historia, con todos sus altibajos y sus matices, es una historia que a muchos nos ha tocado el corazón y que probablemente seguirá dando mucho de qué hablar en el futuro. Y es que al final las historias de amor, ya sean reales o ficticias, siempre nos atraen, nos emocionan y nos hacen soñar. Y la historia de Kerem y Hande es una de esas que nos demuestran que el amor, aunque a veces sea difícil, siempre merece la pena. Y que aunque los caminos se separen, siempre queda un recuerdo y un sentimiento hacia aquellas personas que marcaron nuestra vida. Y bueno, creo que ya hemos explorado todos los ángulos posibles de estas declaraciones, pero no quiero terminar el vídeo sin recordarles que todo esto son solo especulaciones y análisis basados en las palabras de Kerem. Al final del día, la única verdad la tienen ellos dos y solo ellos saben lo que realmente sienten. Y como espectadores, solo nos queda seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y por supuesto, de las telenovelas que nos regalan. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con alguna noticia inesperada, pero hasta entonces, seguiremos aquí analizando cada detalle y compartiendo nuestras opiniones con ustedes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, que rápido se ha pasado el tiempo. Espero que les haya gustado tanto como a mí analizar todo este drama y todos los detalles que han surgido a raíz de las declaraciones de Kerem sobre Hande. Como vimos, las palabras de Kerem han generado un gran revuelo en redes sociales, reviviendo recuerdos y abriendo la puerta a especulaciones sobre una posible reconciliación con Hande. Analizamos sus declaraciones, el contexto en el que se produjeron, la reacción del público y el silencio de Hande, tratando de desglosar cada detalle para entender mejor la situación. Pero como les comenté al final del día, todo esto son solo especulaciones y lo que realmente importa es lo que ellos dos sientan y decidan hacer con sus vidas. Recuerden que este mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y que las historias de amor, tanto reales como ficticias, siempre nos atraen, nos emocionan y nos hacen soñar. Así que mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo y de todo el contenido que nos ofrecen. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran comunidad. Su presencia es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem aún siente algo por Hande? ¿Ven posible una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido más interesante y relevante. No olviden que este canal es para todos nosotros, así que compartan sus pensamientos y sus ideas. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y sus familiares y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ya saben que aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas y los análisis más detallados del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.